cómo podemos hacer cambios en nuestra alimentación, pues ahorita corresponde al tema de las proteínas. El tema de las proteínas es bastante polémico porque pues este asunto de si como carne o no como carne, de si como quesos o huevos o pollos o qué como, ¿no? Entonces vamos a entrar ahorita a una cuestión un poco técnica y bueno, simplemente tratando como de agilizar la comprensión, tratando de no ser técnica en este asunto, bueno, tenemos, ¿qué son las proteínas? Pues es un tipo de nutrimento que está contenido en todos los alimentos. Las proteínas, junto con los carbohidratos y las grasas, le pueden dar al cuerpo y sirven, le pueden dar energía al cuerpo y sirven para construirlo y favorecer su funcionamiento. Entonces, bueno, aquí vemos un dibujo de la célula en donde la membrana de la célula está amplificada en la imagen de azul con un rojito y todo lo que se representa como azul es grasa y todo lo que se representa como papas enterradas son proteínas. Entonces, esto nos da una idea que estas proteínas están ayudando a la construcción, a la, digamos, como son pilares dentro de la construcción de la membrana celular. Vamos a ver la siguiente. ¿Para qué sirven las proteínas? Bueno, pues como lo acabo de mencionar, una de las funciones son parte de la membrana de las células, ayudan al soporte y al transporte de sustancias de hacia adentro hacia afuera. Esas proteínas sirven como tubos conductores que a veces incluso se dan la vuelta, se giran en un mecanismo que le llaman flip-flop, y entonces lo que está afuera ahora ya está adentro, ¿no? Como esas puertas giratorias. Forman parte de material genético en las células. Las proteínas también forman tejidos fibrosos con gran resistencia, como pudieran ser nuestras uñas o los tendones, pero también forman tejidos elásticos con gran flexibilidad, como pudiera ser nuestro cabello. Están presentes dentro de la estructura de nuestra piel, ¿no? Ayudan a confeccionar la piel. ¿Seguimos? ¿Qué otras funciones tienen también las proteínas? Bueno, forman enzimas, que las enzimas son aceleradores de todas las reacciones que se llevan a cabo dentro de nuestras células. También hay proteínas que tienen funciones como hormonas. Por ejemplo, la hormona insulina es una proteína. También tienen funciones para transportar moléculas, ¿no? Por ejemplo, las lipoproteínas que transportan grasas. Son indispensables para el sistema inmunológico. Y ahí tenemos una imagen de esto que llamamos inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas que están en diferentes lugares en nuestro cuerpo y particularmente también en las mucosas, pues están hechas de proteínas. También ayudan a la formación de músculos, integran sustancias de comunicación entre las células nerviosas que se llaman neurotransmisores, que están hechos de proteínas, y controlan la reproducción celular, ¿no? Cuando una célula se va a reproducir, pues la proteína le dice de aquí a aquí, ¿no? Le va marcando un control. Vamos a continuar con la que sigue. ¿De qué están hechas las proteínas? Bueno, las proteínas están hechas de unas sustancias que se llaman aminoácidos. Y los aminoácidos, se dice que existen 20 aminoácidos principales. Estos 20 aminoácidos, hay 10 que se consideran esenciales o indispensables, porque nosotros no somos capaces de producirlos. Y hay otros 10 que se consideran que son indispensables, que no nos los tendríamos que nosotros los podemos fabricar y que los extraemos a partir de la dieta. Entonces, con estas 20 aminoácidos, el cuerpo es capaz de producir todo esto que acabo de mencionar, ¿no? Construir tejidos, construir hormonas, hacer enzimas, construir su sistema de defensas, músculos, uñas, cabello. O sea, el cuerpo hace diferentes combinaciones de estos 20 aminoácidos y logra formar tejidos tan distintos
como pudiera ser un músculo o un neurotransmisor. ¿Seguimos? Hay un concepto que aquí es donde vamos a empezar a entrar un poquito en polémica, que se le llama el valor biológico de la proteína. ¿Qué es eso del valor biológico de una proteína? Se dice que es la capacidad que tiene esa proteína para construir tejidos, ¿no? Se dice que si un alimento tiene esos 10 aminoácidos indispensables que nosotros no somos capaces de producir, entonces esa proteína que yo me voy a comer tiene alto valor biológico. Y bueno, pues ¿cuál es esa proteína que tenga los 10 aminoácidos indispensables? ¿Cuál es esa proteína que tiene más alto valor biológico y con la que se pueden formar todos los tejidos? Y entonces, por ejemplo, en las clases, cuando yo pregunto esto, pues todo el mundo va dando sus ideas, ¿no? Pues es el huevo, pues es el queso, o es la carne, o es el pescado, o es los frijoles. ¿Quién es esa proteína que es capaz de construir todos los tejidos? ¿Seguimos? Pues justamente la proteína de la leche materna. Y de ahí, pues muchas de las cosas que hemos hablado con anterioridad, ¿no? La importancia de la leche materna. Seguimos. Estos 10 aminoácidos que se consideran indispensables están contenidos en la leche materna, junto con otros más, pero ahorita solamente estamos revisando los 10 indispensables. Entonces, bueno, tienen nombres medio raros, ¿no? Isoleucina, leucina, lisina, metionina, etcétera. Pero si observamos las cantidades de aminoácidos que están contenidos en 100 mililitros de leche materna, son pequeñitas. El que más tiene es 104. Y con eso, por cada 100 mililitros de leche materna, el cuerpo de un bebé es capaz de crecer, desarrollarse, producir todas esas sustancias que acabamos de mencionar hace un momento, ¿no? Con esas cantidades de aminoácidos. Con eso sería suficiente. ¿Seguimos? Si comparamos la leche humana, como en otro panel lo hicimos, específicamente con la leche pasteurizada, pero esta vez en función de aminoácidos, nos damos cuenta que la cantidad de aminoácidos que tiene la leche materna comparada con la pasteurizada no tiene nada que ver. Y como mencionamos en ese mismo panel anterior, cuando hablábamos de la importancia de la lactancia, uno pudiera pensar, bueno, pues tiene más, está mejor. Pues no, aquí más no es mejor porque tiene sus implicaciones. ¿Continuamos? Aquí tenemos un cuadro comparativo en donde estamos analizando la cantidad de aminoácidos esenciales que tiene la leche materna en relación a otros alimentos. Y tenemos la leche pasteurizada, tenemos la carne de res, tenemos el aguacate, avena, frijoles, almendras. Y como podemos ver, prácticamente todos ellos rebasan por mucho la cantidad de aminoácidos que tiene la leche materna. Y hay alguno, específicamente el caso del aguacate, lo quise poner como un ejemplo particular, con algunos aminoácidos que no existen o que están en menor proporción que los que tiene la leche materna. ¿Qué significaría esto? Que si yo decidiera pasar toda mi vida comiendo aguacates, no la voy a librar. Exclusivamente aguacates, ¿no? No la voy a librar. Es decir, me van a faltar algunos aminoácidos para poder construir todas esas sustancias que dijimos hace rato que se necesitan. Pero resulta que nadie pasa toda su vida comiendo solo aguacates. Los metemos en una tortilla, los acompañamos con frijolitos o con nopalitos, y yo ya con eso resolví mi carencia de aminoácidos esenciales. No necesito comer carne con esas proporciones inmensas de aminoácidos para poder completar el valor biológico de la proteína.
Y la verdad es que el cuerpo es tan sabio y tan maravilloso que él lo hace solito. O sea, cuando yo estudié nutrición, a nosotras nos decían que a fuerza había que combinar en ese mismo tiempo de comida un cereal y una leguminosa. Allí tenemos el ejemplo de cereal, la avena, y el ejemplo de la leguminosa, los frijoles. A fuerza había que combinarlos para que pudiera elevarse la calidad biológica de la proteína. Como ustedes ven, ni a la avena le falta nada, ni al frijol le falta nada. Entonces, tampoco es esta cosa de, si no lo combino me voy a morir y necesitamos como a fuerza meter carne para tener esos aminoácidos y mis hijos no van a crecer. Vamos a la que sigue. ¿Cuánta proteína necesitamos? Esta es una pregunta muy básica y estoy poniendo allí esto que se llama curva de Gauss, que es una curva que se utiliza mucho en estadística. En la parte central de la curva, es decir, la parte más alta, digamos, desde la parte izquierda de la curva, donde dice el -3, hasta la parte central, estamos abarcando al 50% de una población. Y de la mitad a donde dice +3, aunque no tenga el signo de positivo, estamos abarcando prácticamente al 100% de la población. Cuando se hacen recomendaciones nutricionales, se busca abarcar al 100% de la población. En este caso, con la tercera desviación negativa hacia un lado y positiva hacia el otro, estamos abarcando el 99.73% de la población. Esto significa que cuando yo doy una recomendación o los expertos dan la recomendación de cuánta proteína debe de comer una persona, están abarcando a ese 100%, a ese 99.73. Esto significa que si yo soy una persona delgada y bajita y que me ubico, digamos, entre la primera porción del lado izquierdo, puede ser que esa recomendación que está cubriendo al 100% de la recomendación de la población, para mí resulte un poco excedida. Sin embargo, así se dan las recomendaciones. Y se dice que si una persona va a consumir sus proteínas a partir de fuentes de origen animal, requeriría 0.8 gramos por kilogramo de peso. Y que si una persona va a consumir a partir de origen vegetal sus proteínas, necesitaría 1 gramo por kilogramo de peso. Entonces, si uno se pone a pensar y dice, bueno, una persona de 70 kilos, que es como el promedio que se maneja generalmente cuando se habla de nutrición, 70 kilos, pues 7 por 8 son 56. Es decir, que si yo estoy comiendo proteínas de origen animal, lo único que necesito en mi día para cubrir mi recomendación son 56 gramos. 56 gramos de proteína no es gran cosa, pero eso es lo único que necesita el cuerpo, no necesita más. Y si yo decido basar mi dieta en alimentos vegetales, lo que necesito es 1 gramo. Entonces, con 70 kilos de peso, pues necesito 70 gramos de proteína. Vamos a la que sigue. Aquí tenemos distintos grupos de alimentos y una tabla en donde está expresando los carbohidratos, las proteínas, las grasas y la fibra que tienen los alimentos. A lo largo de todas estas exposiciones, desde que empezamos con los carbohidratos y los cereales y la ansiedad que nos provoca comer pan y las galletas y demás, hablamos de la importancia de buscar alimentos integrales. Un alimento integral es aquel que en la naturaleza tiene todos sus nutrientes completos. Prácticamente todos los alimentos de origen vegetal tienen todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Tenemos, por ejemplo, los cereales en una proporción de carbohidratos, proteínas, grasas y fibra. Las leguminosas, que también tienen los tres, las oleaginosas, que también tienen los tres. La carne, resulta que la carne no tiene carbohidratos, el pescado tampoco. Y la proteína, pues no tiene más proteína que una leguminosa, es decir, que un frijol, que un garbanzo, que una lenteja, y tampoco tiene más proteína que una oleaginosa.
Es decir, unas almendras, unas nueces, unos pistaches, tienen más proteína que la carne y el pescado. Y en términos de grasa, pues, ¿no? La que más tiene grasa, obviamente, es una semilla oleaginosa, por eso se llama oleaginosa, por los oleatos grasa que tiene, el 50%, y es una grasa de buena calidad. Pero digamos que hay otra carencia muy importante en los animales, que es la fibra. Eso lo comentamos también en la primera sesión cuando hablamos de la importancia de los carbohidratos completos, que son ricos en fibra. Porque la fibra, por un lado, permite que el alimento se pueda desplazar a través del largo intestino que tenemos los humanos. Por otro lado, la fibra es fuente de minerales y es fuente de vitaminas, que son indispensables para que yo pueda transformar tanto los carbohidratos como las proteínas y las grasas. Entonces resulta que la carne no es tan completa como me han platicado, que la carne tiene menos proteína que los vegetales y que no tiene carbohidratos, lo cual significa que no me va a dar energía, y que tampoco tiene fibra, lo cual significa que se puede quedar podrido en mi intestino. Y por eso cuando yo como carne y después evacúo, la evacuación es pestilente, porque se quedó pudriendo en el intestino. ¿Continuamos? ¿Qué tanto es tantito? La OMS certificó que la ingesta diaria de al menos 50 gramos de carne procesada incrementa el riesgo de cáncer de colon en un 18%. Y habría aquí que notar que una rebanadita de jamón puede pesar 40 gramos. Una dieta regular puede contener hasta 100 gramos de carne y embutidos. Es decir, que por cada 50 gramos de carne que yo estoy comiendo, estoy incrementando el 18% riesgo de tener cáncer de colon, porque se va a quedar podrido en mi intestino. Y bueno, cuando eso logra pasar a mis tejidos, pues resulta que va a tener repercusiones de acidez en mis tejidos, entre otros problemas. ¿Seguimos? Los riesgos de las cantidades. Cuando se comenzaron a estudiar los nutrimentos contenidos en los alimentos, se pensó que la proteína, casi específicamente la animal, era de los nutrimentos más importantes que había que consumir diariamente, y mientras más cantidad se ingiriera, sería mejor. Hoy día se sabe que el exceso de proteína animal es un factor de riesgo importante en el desarrollo de enfermedades crónicas y degenerativas, incluido el cáncer. Entre otros factores, porque los alimentos de origen animal no tienen estos protectores que acabo de mencionar, fibra, carbohidratos y otros que se llaman fitonutrientes, que casi todos ellos son antioxidantes. Y en el caso de las carnes, además, porque son productos perecederos en descomposición. Las carnes tienen tanta agua que se descomponen muy rápidamente, son contaminadas muy rápidamente. Hay gente que come carne cruda y eso favorece muchísimo intoxicaciones e infecciones en el cuerpo. ¿Seguimos? ¿Qué sucede con estos excedentes? ¿Por qué son riesgosos los excedentes? ¿Por qué es riesgoso que la carne no tenga fibra, que la carne no tenga carbohidrato, que no sea un alimento balanceado? Pues resulta que los desechos de las proteínas, que pueden ser de naturaleza ácida, como el ácido úrico, como la urea, como la creatinina, como el amoníaco, esos desechos, si no se eliminan por los riñones o la piel, el cuerpo va a buscar dónde diantres los guarda y los mete en las articulaciones, y esto puede generar inflamaciones y dolores. Estos residuos ácidos generan además desmineralización de los huesos, pero además también el cuerpo dice, bueno, pues ¿dónde meto esto? Estas proteínas y estas grasas excedentes que provienen de las carnes, las mete también adentro de las arterias, y ese es el origen de la arterioesclerosis. Entonces, las enfermedades crónicas y degenerativas no vienen del cielo, vienen de nuestros malos hábitos de vida, vienen de nuestro exceso de andar comiendo animales. ¿Continuamos?
Hay otros elementos que no contamos normalmente con ellos y que vienen gratis dentro del pollito y los huevitos y la leche y la carnita que me estoy comiendo. Y son hormonas. Hormonas esteroides en las carnes, en los huevos. Y son antibióticos. Antibióticos en los lácteos, en los huevos, en las carnes de todo tipo. Ahí tenemos estos pobres animales, ¿no? La comparación de un animal en 1957 y la comparación de una pobre gallina en el 2005. Mencionaba yo igualmente en una conferencia anterior de Sanantes cómo las inyectan 3 veces a la semana a las gallinas y en vez de permitir su desarrollo normal de un año, en un mes, en 27, 28 días, ya la sacaron al mercado por nuestra insistencia de que a mí me gusta el pollo y la carne y porque a mí me gusta hay que seguir creando, ¿no?, esta demanda y lastimando mi cuerpo, generándome problemas de salud que no se van a resolver tomando medicamentos, se van a resolver creando conciencia de mis hábitos de vida. La que sigue, y me parece que es la última, es la penúltima. Aquí simplemente estoy poniendo si de verdad, ¿no?, en esta necedad nuestra de seguir comiendo carne, nuestra anatomía está preparada para ello en el primer paso, que sería nuestra dentadura y nuestras uñas, ¿no? Un animal carnívoro tiene la velocidad, en primera, un tigre, un león, para ir a atrapar a una cebra. Yo quisiera ver si cualquiera de nosotros puede corretear a la cebra y de veras encajarle los dientes, atravesarle la piel, atravesar la musculatura y con sus maxilares arrancar el pedazo, ¿no? Agarrarla con nuestras uñas si no se te rompieron antes de tratar de perforarla. O sea, nuestra anatomía, y ahí está la dentadura, no está hecha para triturar, ni nuestros intestinos tienen la acidez que se requiere, ni la longitud que se requiere. Un animal de estos tiene un intestino súper corto, antes de que se pudra ya lo sacó, pero nosotros tenemos 7 metros de intestino, se pudre dentro de nosotros. Por último, ¿seguimos? Dice, el consumir alimentos animales no es rentable para nuestra salud. El consumo de carnes obliga a una digestión pesada. Esto en México se conoce como mal del puerco, ¿no? Me trago la comida, ni siquiera la mastico y ya me quiero dormir en frente de la computadora porque esto está pesadísimo, mi cuerpo no lo puede digerir. Se inflaman los intestinos y los órganos en general. Se obliga al estómago, al hígado, al páncreas a trabajar forzado, se genera mayor trabajo a nivel interno en estos mismos órganos para después tener que eliminar los residuos, genera pesadez física y mental, emociones alteradas, mayor irritabilidad. Ahorita que estamos hablando de cómo nos comunicamos los unos con los otros, no es sorprendente ver que cuando cambiamos nuestra dieta, nos volvemos más pacíficos, nos volvemos menos agresivos, porque nuestros órganos están menos estresados, menos complicados, más libres en su trabajo. La dieta impacta en nuestras emociones y en nuestros pensamientos también. Si yo me estoy comiendo cadáveres de animales que pobres fueron violentados por la forma de matarlos y que además están llenos de hormonas, todo eso está en mi cuerpo y me genera alteraciones, de las cuales no necesariamente estoy consciente. La última. Deforestar para criar ganado. ¿Cuántos bosques más vamos a seguir quemando para criar ganado y comer carne, que nuestro cuerpo no puede digerir ni metabolizar realmente? Entonces, digamos que esta es la parte que nos permite crear una conciencia anatómica y fisiológica si de veras necesitamos comer animales. Y entonces, ¿qué como? ¿No? Si ya no puedo comer pescado, si ya no puedo comer pollo, si ya no puedo comer carne, si ya no voy a comer leche, ¿qué como? Pues tenemos un montón de opciones. Fabiola nos va a hacer favor de presentarnos qué opciones puedo hacer con esas leguminosas, con esos cereales, con esas oleaginosas, para que yo pueda abrir mi panorama y decir, ah, bueno, ok, no solamente son lechugas y pasto, ¿no? No me tengo que salir como vaca a pastar al camellón para poder comer.
No, hay cosas deliciosas que podemos comer y que nos van a hacer muchísimo mejor provecho a nuestra salud integral. Gracias, Fabi. Bueno, pues en este proceso de ir reconstruyendo nuestra salud, a lo que damos la entrada en torno a lo que es la dieta o énfasis es de una manera especial a lo que son las leguminosas. Entonces, aquí para quienes están en el grupo A, es reducir la cantidad de proteína de origen animal, consumiéndola solo de 1 a 3 veces por semana y estar integrando lo que es la proteína vegetal. Que en especial en esta etapa vamos a enfocarnos a lo que son las leguminosas, ya integramos lo que son los cereales, posteriormente profundizaremos más en lo que son las oleaginosas, en esta ocasión vamos con las leguminosas. Para quien está en el nivel B, pues es reducirla a hacerlo de una manera esporádica, en baja cantidad y de una manera habitual estar consumiendo lo que son las fuentes de proteína vegetal. Y quien está en el nivel C es estar como ampliando el panorama, las posibilidades, diversidad en cómo integro lo que son las proteínas vegetales en mi alimentación. Entonces, a lo que es la forma, aquí hice una actualización escuchando la exposición de Sergio y me conectó mucho con elegir algunos de los mantras y hacer esa práctica antes de tomar los alimentos, o también podría ser después, ¿no? O sea, como antes de tomar mis alimentos, decir, bueno, ¿qué siento? Necesito activar mi sistema inmunológico, el amor, el acompañamiento, ¿qué es lo que requiero? Y elegir uno de los mudras que nos estuvo compartiendo. En torno a lo que son las leguminosas, pues tenemos mucha diversidad. Tenemos frijoles de muchísimos colores, alubias, lentejas, garbanzos, arvejas. Entonces aquí vienen imágenes como de algunos, ideas de algunos, pero hay bastantes más. Y lo que quiero compartir es cuáles son las bases para cocinarlas y que de aquí se pueda ampliar lo que es las opciones en la cocina. Algo que es fundamental en el caso de las leguminosas, que a veces uno dice es que yo como frijoles y me inflamo, o es que yo no sé digerir el garbanzo, etcétera, empieza con que las limpiemos, simplemente quitamos piedras, cascarilla y después, muy importante, en estas es fundamental el proceso de activación, de dejar remojarlas de 12 a 24 horas y después de ese tiempo voy a desechar el agua del remojo. Y enseguida se cocinan con suficiente agua y si lo han visto ahí en los frijoles es muy común que empiezan a hacer un montón de espuma y se empieza a salir del sartén. Esa espuma se puede ir retirando y si aún así ocasionan inflamación, el agua de ese primer hervor se puede cambiar y se reemplaza por agua limpia y se termina la cocción en esa agua. Estas van a estar listas y van a ser más fáciles de digerir cuando ya las puedes aplastar, por ejemplo, con un tenedor o con tus dedos. Y también otros recursos que hay para ayudar a que sean fáciles de digerir es cocinarlas junto con cominos, con hinojo, con romero, tomillo, epazote, albahaca. Todo esto nos ayuda a facilitar la digestión. Y por ejemplo, si a alguien no le gusta que sus lentejas, garbanzos, frijoles, habas queden todas llenas de cominos, un truco muy funcional es usar este tipo de utensilios que sirven para hacer las infusiones de té, allá adentro poner las semillas o poner las especias si no quieres que estén en todo lo que es la preparación y con eso los cocinas y al final simplemente lo retiras. Otra clave muy importante es que la sal se va a agregar hasta el final de la cocción, de otra manera va a estar incrementando el tiempo de cocción. Y, por ejemplo, puede ser que a lo mejor yo solamente una vez a la semana cocino lo que son las leguminosas y a lo largo de la semana puedo ir haciendo variantes. Aquí es donde empezamos a conectar con nuestra capacidad de nutrirnos, ¿no? De ser creativos, de ser creadores. Entonces, por ejemplo, estas son opciones en sopa, ¿y qué quiere decir? Que yo puedo tener una sopa de frijoles, puedo tener una base de garbanzo, una base de lenteja, base de frijol mungo, etcétera. ¿Y qué es lo que voy haciendo? Hago mi preparación base,
que es la que vimos hace un momento, y si quiero hacer una sopa, pues al final integro lo que son vegetales, o ya cuando lo estoy sirviendo, por ejemplo, el aguacate, o cilantro, o perejil. También se pueden hacer preparaciones molidas, que es el tipo hummus, un paté, las enfrijoladas sin aceite, y simplemente de lo que yo tengo de mi cocción, voy a moler con el caldo o con agua suficiente para la consistencia que yo desee. Si la quiero más sólida o si la quiero más flojita, ahí voy a jugar con la cantidad de caldo o con agua. Y para hacer las variantes, cualquiera de ellas se puede moler ya sea con semillas activadas como ajonjolí, pepitas, semillas de girasol, con especias y aromáticas, o le puedo poner aceitunas, o puedo agregar alcaparras, o lo que a mí me guste. Y no quiere decir que un hummus tenga que ser siempre con garbanzos. Puedo tomar la base de la preparación y usar a lo mejor un día lentejas o a lo mejor frijoles. Y con las tortillas, en lo que serán las enfrijoladas, pues a lo mejor también la puedo hacer a base de alguna otra leguminosa. Entonces es simplemente ir ampliando, ir diversificando y sobre todo simplificar muchísimo, ¿no? Algo en lo que conectaba mucho es en este tiempo en el que, eh, digamos, estamos resguardados, pues a veces se incrementa la carga de trabajo también dentro del hogar. Y entonces hay que estar atendiendo lo de la escuela, lo de la cocina, y es válido y es necesario que entre todos los que estamos en un hogar nos organicemos para cubrir esas actividades. Pero si cada una de esas actividades logra ser simplificada, tomando en cuenta que menos es más, entonces desde ahí podemos tener más tiempo para nuestros autocuidados, para las respiraciones, para integrar los mudras. Así que bueno, esta es otra propuesta, es la cocción inicial, molida, con poca agua, y con las manos le puedes dar forma de tortitas, de bolitas, como de croquetas, acompañarlas con vegetales, agregarles una salsa, es echar a volar la imaginación. Y también se pueden hacer como ensaladas y como muchísimas otras cosas más, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor de una cocción de olla de frijoles que yo hice en una semana, los voy presentando en diferentes variedades, lo cual me permite también integrar diferentes ingredientes y también hacer una gama de matices, de lo que es la nutrición visual también. Y no es así como que toda la semana es caldo de frijoles o sopa de lentejas, etcétera, sino que con pequeñas adecuaciones e inclusiones vamos diversificando. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.